Ahora sí se ve, Sí, doctora, Sí, ahora sí. doctor. pero veamos si avanza. Sí. Bueno, perdón, pasa que estoy con nueva máquina y aún no la entiendo. Entonces les decía que gran parte de estos conocimientos los han analizado en la materia de anatomía humana. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que es anatomía descriptiva tiene similares eh, orígenes, similares características. Entonces, con lo que vamos a partir en realidad es de la posición anatómica. Todo estudio anatómico tiene una o parte de una posición anatómica estándar. Y de hecho hay muchas posiciones anatómicas que dependen del tipo de estudio que uno quiere hacer, pero para la descripción anatómica se considera que en los seres bípedos la posición estándar tiene cierta característica. Cuando hablamos de animales cuadrúpedos o algún otro tipo de ser viviente que tenga una postura diferente a la del bípedo, también hay características particulares. Donde tenemos más variabilidad de la posición anatómica, de hecho, es cuando hablamos de los animales en la naturaleza, porque hay muchos que son cuadrúpedos, otros que son bípedos, otros que se arrastran, entonces otros que nadan, como los peces. Entonces hay ciertas modificaciones que la posición anatómica se permite de acuerdo a cada especialidad. Pero en el hombre, como les decía, la posición anatómica es una posición anatómica relativamente simple. De hecho, hay algunos estudios que permiten o indican que la posición anatómica, de hecho, es una posición de echado, ¿sí? Pero la mayor parte de los libros de anatomía indican que la posición anatómica en realidad es una posición anatómica en la cual el ser humano debería estar de pie. El ser humano debería estar de pie y cumpliendo ciertas características, ciertos requisitos. Y estos requisitos en especial lo que me piden es lo siguiente. Lo primero me piden estar de pie. ¿Sí? Fíjense, la imagen es una imagen que me da más o menos las características de la posición anatómica. Estar de pie cumple. ¿Sí? Cabeza erecta sin inclinación cumple. ¿Cuál sería la característica o cuál sería la necesidad de que la cabeza esté completamente, a ver, un sinónimo de esta, que esté completamente horizontal, si el término vale, es que uno pueda contemplar todos los órganos de los sentidos, todos los elementos que posee la cara. De hecho, hay uno de los requisitos cuando se quiere hablar de estudio de la cara, que los ojos deberían estar paralelos al horizonte, ¿sí? Si estamos viendo al individuo de frente. Y si vemos al individuo de perfil, de hecho, para considerar que el individuo no está inclinando la cabeza, hay una forma de medir la inclinación de la cabeza, que es medir desde el trago del oído hasta a la de la nariz. ¿Sí? Este plano debería estar más o menos paralelo al horizonte. Eso me indicaría que el individuo no tiene la cabeza inclinada. Bueno, pero en general debería tener la cabeza erecta sin inclinación. Habla de inclinación antero-posterior o lateral. Los ojos deberían estar abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. Los brazos deberían estar extendidos a los lados del cuerpo, así como muestra el maniquí. Las palmas de las manos mirando hacia adelante. Esto es para que yo pueda hacer un estudio de todos los elementos con los que cuenta la mano. Las piernas extendidas y juntas. Pies paralelos. En estos dos últimos puntos hay alguna divergencia en cuanto a algunos autores. Algunos autores me dicen piernas extendidas y juntas, y otros autores dicen piernas extendidas con los pies paralelos, pero a la altura de los hombros, así como muestra el maniquí de la imagen. En alguna otra literatura, estos pies deberían estar prácticamente en contacto, o sea, los talones deberían estar en contacto. No hay mucha diferencia por el hecho de que si se aplica cortes, ya sea sagital, coronal o transversal, la imagen va a ser más o menos similar. Entonces, este tipo de posición se conoce como
posición anatómica estándar del ser humano. ¿Para qué? Para el estudio anatómico, para efectuar descripciones anatómicas. Entonces, lo que se va a hacer, permítame un segundito, hago mi registro biométrico y vuelvo con ustedes. Perfecto, estoy de nuevo con ustedes. Entonces les decía que este estudio, que esta posición me sirve para efectuar cualquier tipo de descripción. ¿Y qué tipo de descripción? En realidad, este estudio se aplica a cualquier tipo de estudio anatómico, ya sea anatómico propiamente dicho, ya sea embriológico o del desarrollo, o ya sea histológico, con ciertas particularidades. Por ejemplo, en el caso de la embriología, como vamos a ver al final del tema, si ustedes se dan cuenta, el estudio nos pide que el sujeto debe estar de pie, pero en realidad cuando analizamos el embrión no puede estar de pie, y de hecho el embrión no puede estar parado ni extendido. El embrión se encuentra curvo. Entonces, para la embriología hay ciertas variantes que se deben utilizar para tratar de identificar al embrión o las posiciones del embrión. Todos los estudios anatómicos se aplican a este tipo de análisis. Perfecto, entonces, bueno, estamos partiendo de la posición anatómica, pero aparte de la posición anatómica como tal, lo que se requiere es conocer dos tipos de terminologías que se encuentran muy vinculadas a este tipo de descripción. Entonces, de hecho, cuando hablamos de los términos a emplear, decimos que se pueden considerar dos grandes familias de términos o de palabras que van a identificar o nos van a relacionar con partes, porciones o superficies de un cuerpo. Entonces, una de estas partes está vinculada con lo que se llama los términos de orientación o de relación. Estos términos de orientación o de relación, les pongo aquí unos ejemplos, son los que comúnmente me indican superficies, puntos en un cuerpo. Los más conocidos tenemos el punto cefálico, el punto caudal, el punto ventral, dorsal, medial y distal, que son superficies de un cuerpo que están relacionadas con elementos o con una especial ubicación. Cuando hablo de planos anatómicos, al hablar de planos anatómicos, ya me estoy, de alguna manera estoy entrando en algo que es más o menos hipotético. Los planos anatómicos son prácticamente superficies virtuales, y los planos anatómicos son superficies virtuales que el estudio anatómico se trata de imaginar para intentar describir ciertas porciones de un cuerpo. Estos planos anatómicos fundamentalmente son tres: el plano sagital, el plano transversal y el plano coronal. De cada uno de estos planos se manifiestan ciertas subdivisiones o ciertas variantes. Por ejemplo, desde el plano sagital podía haber el plano sagital lateral, plano sagital medial, los transversales igual. Incluso hay uno que es un plano transversal que no es completamente relacionado con el eje sagital, se llama plano transversal oblicuo, que es un plano menos utilizado en realidad, pero que también podía adecuarse en el momento. Entonces, ya estamos definiendo que dentro de los términos que nos sirven para describir elementos o superficies en un cuerpo, tenemos dos: los términos de orientación y relación, que son términos
tangibles, visibles. Si yo digo cefálico, directamente me estoy vinculando con la cabeza, ¿se dan cuenta? Pero cuando hablo de planos anatómicos, de hecho, me estoy tratando de imaginar superficies. Entonces, los planos anatómicos son esas líneas, esa prolongación de líneas infinitas que son virtuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos imaginamos los planos. Un plano anatómico yo no lo puedo tocar. Quizá lo puedo ver, lo puedo describir. Es un término más surrealista, es virtual. Entonces, cuando hablo de estos dos elementos, los que primero me deberían llamar la atención y con los que debería partir para el conocimiento son los términos de orientación o términos de relación. ¿Sí? Si ustedes hacen una búsqueda de internet o una búsqueda en cualquier texto de instrucción para la descripción anatómica, de hecho, los términos de orientación o términos de relación o de correlación anatómica son los que primero se van a encontrar para la descripción. ¿Y cuáles son estos términos? De hecho, fíjense, cuando hablo de estos términos, lo primero que voy a encontrar son los términos que me indiquen una posición con respecto a la horizontal, ¿sí? Al infinito, a la horizontal en el infinito. Y uno de estos dos términos se conoce como superior y el otro y su antagonista inferior. Pero de hecho estos dos términos son términos muy relativos y muy ambiguos. Si bien cuando a uno le dicen mire hacia arriba o toque la parte más superior de algún cuerpo, uno de hecho se imagina, de acuerdo a su percepción, de acuerdo a las leyes de gravedad, cuál es arriba y cuál es abajo. Pero, ¿qué sucede si a ese mismo cuerpo se invierte? Si el mismo cuerpo invertimos y cambia el punto de vista, o nosotros nos invertimos, nos ponemos de cabeza y miramos el objeto desde otro punto de vista. Va a suceder que para nuestra percepción lo que es superior será inferior y con inferior lo mismo. Entonces, no se utiliza el término superior e inferior en anatomía por esa consideración. Sí. Si bien en algún momento pudiera emplearse el término superior e inferior, tratando de identificar a una porción X o a una porción que por defecto se entiende que es la porción que se encuentra más alejada de la dirección de la gravedad, de hecho se puede utilizar, pero no es correcto. Entonces, ¿qué utilizo en cuenta de superior e inferior? De hecho, cuando me refiero a partes de un cuerpo, lo que debería utilizar para reemplazar el término superior es el término cefálico. ¿Sí? ¿Y qué es cefálico? En realidad, cefálico es todo aquello que se encuentra vinculado con la cabeza. Y para lo inferior, debería utilizar el término caudal. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, cuando ustedes efectúen descripciones anatómicas, y no solamente en embriología, traten de referirse a todo lo que está cerca de la cabeza como cefálico y todo lo que está cerca de los pies o de la cola o de la parte más opuesta a la cabeza como caudal. Pasa lo mismo con las porciones anterior y posterior. Fíjense que tengo aquí en mi diapositiva el término anterior y posterior. Es lo mismo. Para ciertas percepciones, lo anterior es todo lo que está hacia donde el cuerpo mira. Pero ¿qué sucede si volteamos ese cuerpo? O volteamos nosotros, cambia el punto de percepción. En consecuencia, lo que es anterior puede transformarse en posterior. Para no tener esas confusiones y que todos tengamos o estemos refiriéndonos a algún aspecto particular o alguna superficie particular, de hecho, se reemplaza el término anterior por ventral y el término posterior con dorsal. Ventral, dorsal. Entonces, yo hablo de ventral para toda aquella superficie, posición o elemento que se quiera describir que se encuentra hacia la porción o que se encuentra vinculado con lo que es el vientre. ¿Sí? Si
nosotros entendemos el término anterior como toda aquella superficie que se encuentra hacia la porción donde uno mira, porque es lo que tenemos como percepción, lo anterior. De hecho, decir ventral a partir de ahora sería mucho más adecuado. Entonces, esos 4 términos son los 4 términos generales, son los términos globales que me indican una posición o las 4 superficies del cuerpo que son más importantes, o sea, los 4 extremos, ¿se dan cuenta? Arriba, abajo, delante, atrás. Cefálico, caudal, ventral y dorsal. A partir de esos puntos se podría identificar otros puntos, otras superficies, ¿sí? Estas vendrían a conocerse como una como proximal y otra como distal. ¿Y qué viene a ser proximal y distal? Proximal en realidad viene a ser como que el sinónimo de cefálico, pero para una extremidad. Entonces, si yo hablo de proximal, me estaré refiriendo a la porción descrita o a la porción del cuerpo que se quiere describir que se encuentra más cercana al origen. Y la porción distal es la porción que se encuentra más lejana del origen. La porción distal es la porción más lejana del origen. Cuando hablo de elementos, por ejemplo el brazo, bueno, es mucho más, es práctico como la imagen, ¿cierto? Proximal, prácticamente el punto de iniciación, y distal, la punta de los dedos. Si solamente me enfocaré en los dedos, lo que va a suceder es que la porción más lejana del dedo, donde se encuentra la uña, será distal, pero la porción de inserción del dedo o la porción que el dedo tiene como punto de fijación a la mano será la porción proximal. Por eso es que, si bien estos términos están muy bien definidos, muy bien identificados, existen terminología que que cambia en algún momento desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque, fíjense, se dice que es terminología relativa y terminología absoluta. Por esa misma razón, vuelvo al ejemplo. La parte proximal en este punto, hablando del brazo, es la parte del brazo que se inserta o que se relaciona con el hombro. Pero ¿qué sucede con la parte opuesta? Es distal. Pero si hablo de la mano o de los dedos, esta será la parte proximal. Entonces, ya hay un cambio. No quisiera entrar en mucho detalle sobre lo que es posición relativa y posición absoluta, porque poco a poco se van a ir dando cuenta de cuáles son las particularidades de esto. Se habla mucho de este tipo de posición relativa y absoluta cuando estemos analizando elementos en la cabeza, porque de hecho en la cabeza, toda la cabeza es cefálico, ¿no es cierto? Si yo digo que la porción que se encuentra más próxima a la cabeza es cefálico, pero dentro de estos mismos elementos que se consideran cefálicos, al hacer un detalle más, al hacer una descripción más detallada, de hecho hay superficies o elementos anatómicos que van a tener que ser considerados caudales con respecto a la cabeza, ¿sí? Entonces, sin tratar de confundirlos más, son los términos anatómicos de orientación, los que tenemos en la diapositiva, que deben conocer a detalle. Me olvidé de 2, el medial y el lateral. De hecho, estos 2 términos están muy vinculados con lo que son los ejes del cuerpo. Para tratar de identificar cualquiera de estos puntos, de hecho, lo primero que tengo que identificar es el eje mayor del cuerpo, el eje guía del cuerpo. En este caso, el eje guía del cuerpo es el que va relacionado con la columna vertebral. Por eso es que se dice que cefálico es la parte más, o la superficie vinculada con la cabeza, y lo otro es, el distal es la porción opuesta, pero que sigue al eje del cuerpo. Entonces, ya habiendo definido el eje del cuerpo, de hecho, todo lo que se encuentra cerca del eje del cuerpo será la porción medial, y todo lo que se encuentra hacia la parte más alejada de la porción media se conocerá como lateral. También podría considerarse como distal, ¿sí? Son términos que tienen cierta similitud, pero que en realidad se pueden utilizar sin ningún inconveniente.
¿Cuántos son en consecuencia los términos que deberíamos aprender? Fíjense que los principales son 4. Cefálico, caudal, ventral, dorsal, y tendría proximal y distal, lateral y medial, que son todos los que deberíamos aprender. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora sobre lo que son términos de orientación? Doctor, ¿puede volver a repetir cuáles eran los principales, por favor? Los principales son todos menos superior e inferior. ¿Te das cuenta? Tengo los que están a la derecha: cefálico, caudal, ventral, dorsal, lateral, medial, proximal y distal. O sea, son los términos fundamentales para hacer una descripción. ¿Por qué puse superior e inferior? Por el hecho de que tratar de explicar, que ustedes comprendan por qué no se utilizan, nada más. Perfecto, entonces vayamos haciendo un análisis un poquito más detallado de cada uno de ellos. Cuando hablo del término cefálico, me refiero a toda aquella superficie o parte del cuerpo que se encuentra vinculada o se encuentra cerca o relativa a la cabeza. Entonces, no digo superior, digo cefálico. Cuando hablo del término opuesto, el que viene a ser caudal, siguiendo la misma metodología de descripción de cefálico, caudal viene a ser la superficie o parte del cuerpo que se encuentra en un punto más opuesto o más distante al cefálico. Tomen en cuenta que si tengo cefálico acá, siguiendo el eje mayor del cuerpo, siguiendo la línea media del cuerpo, en su porción más opuesta vendrá a estar la porción cefálica. Y entonces eso es cefálico y eso es caudal. Cuando quiero analizar los términos ventral, de hecho el término ventral, les decía, la manera más fácil de describir ventral es la porción, la parte del cuerpo, el elemento anatómico que se encuentra vinculado o relativo ¿a quién? Al vientre. ¿Por qué el vientre? Porque es el punto anatómico más... es un punto anatómico común, ¿sí?, en casi todas las especies y en casi todos los elementos anatómicos de describir, y no tiene variación, o sea, no hay ninguna especie que tenga el vientre en la espalda. ¿Sí? Y cuando hablo de espalda, de hecho me estoy vinculando, o me estoy refiriendo a lo que es dorsal. Dorsal es la porción anatómica opuesta a ventral. También puedo decir que dorsal es la superficie o parte del cuerpo vinculada al dorso o a la espalda. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos definiciones me sirve. Ventral es la porción, de hecho, opuesta a dorsal, y dorsal la porción opuesta a ventral. Pero de hecho, cada una de estas dos superficies tiene un elemento anatómico que es el que identifica la posición. Una posición absoluta, en este caso no es una posición relativa, porque no van a cambiar. Cuando quiero analizar lo que es la descripción de los términos proximal, que también se conoce como mesial, y distal, debo enmarcarme lo siguiente. Lo primero que debo identificar, cuál es la parte media del cuerpo. Entonces, cuando identifico la parte media del cuerpo, y les decía hace un momento que para hacer eso debo ubicar lo que es el eje mayor del cuerpo o ubicar la columna vertebral del elemento a analizar. Entonces, la línea media que pasa por absolutamente la mitad de este cuerpo, seccionando en dos partes iguales, se conoce como superficie medial. O sea, lo que está exactamente al medio. A la derecha y a la izquierda todo está en un tamaño igual. Ahora, ¿qué sucede con esta porción medial? La porción más alejada de esta porción medial se conocerá como porción. ¿Alguien se acuerda? Proximal. Distal. No. Distal o lateral. ¿Sí? Lateral. Lateral o distal. Cualquiera de las dos.
Entonces, ya que he ubicado la porción media del cuerpo, y si quiero analizar las superficies que se encuentran, o las extremidades, o pedículos, o algún elemento anatómico que se desprenda del cuerpo principal, de hecho, cada uno de estos tendrá su propia connotación. Entonces, fíjense, cuando hablo de las articulaciones, o analizo las articulaciones, el inicio, no articulaciones, de los miembros, el inicio del miembro superior está en el hombro, entonces esta será la porción proximal. Y la porción proximal de la pierna está más vinculada con las caderas, esa será la porción proximal de una pierna. Por eso dice superficie o elemento anatómico que se encuentra cerca del plano medio o línea media. Eso es medial. Proximal es la superficie o parte del cuerpo que se encuentra más cercana al origen. En el sentido opuesto, lo que consideramos como distal, ¿sí? Perdón, una más. Lo que consideramos como distal o lateral, de hecho es la porción más alejada. Dice, la porción lateral es la que está alejada del plano medio o de la línea media. Y que lo que consideramos como distal, superficie o parte anatómica que se encuentra más alejada del origen. Acuérdense que proximal estaba acá y distal tiene que estar en la porción más alejada y opuesta, siguiendo el eje del elemento a estudiar. Y esto se aplica no solamente a brazos y piernas, se aplica también a todo lo que es arterias, vasos, nervios. Cuando hablo de un nervio, y este nervio tiene un nombre, ¿sí? Y el nombre de este nervio, de esta arteria, normalmente está vinculado, o la superficie con la que se denomina a un nervio, una arteria, normalmente se identifica desde el origen hasta el punto en el cual esta se bifurca o desaparece, ¿sí? Normalmente se bifurca. Lo que sucede es que el origen de un nervio estará en el punto de bifurcación o en el punto de origen del elemento anatómico más grande y terminará en el punto en el cual este nervio, esta arteria, se divide por dicotomía, entonces ya cambia de nombre. O sea, en la dicotomía ya se generan dos elementos y esos dos elementos tienen distintos nombres, pero el elemento tronco es el que se considera bajo la anterior característica, ¿sí? El origen hasta la porción terminal tiene un solo nombre y tiene una característica de ser distal y lo otro de ser Proximal. Proximal, ¿se acuerda? Entonces, tengo que acordarme. Proximal en el origen, distal en la porción más lejana. ¿De acuerdo? Les decía, esos son los términos de orientación principales. ¿Sí? ¿Se aplican a todos? Sí, se aplica a todo estudio de bípedos, porque fíjense la imagen, el requisito es que esté de pie. Ahora, ¿qué sucede en la naturaleza? Para hacer una analogía, y después haremos una analogía con el embrión, cuando quiero hacer un estudio en la naturaleza, ¿sí? Hay ciertos cambios que se manifiestan. Por ejemplo, en un pez, la porción cefálica es fácil, siempre está vinculada a la cabeza. ¿Qué debo buscar a partir de eso? A partir de eso lo que debo buscar es el eje. Sigo el eje, o sea, la espina, la columna del pez, hasta la porción más lejana. Y en ese punto, ¿qué encontraré? Distal. Caudal. Acuérdense, lo opuesto a cefálico es caudal. Y en este caso, el pez no puede ser cefálico arriba porque el pez, fíjense, la posición natural del pez es horizontal.
caudal, si quisiera utilizar los términos de orientación comunes, cefálico vendría a ser anterior, ¿no es cierto? En el hombre cefálico, de una percepción bien común, es superior. O sea, ya ahí entra esa posible confusión en los términos. Por eso es que se utiliza solo cefálico. ¿Por qué? Porque aun cuando la posición cefálica esté hacia adelante o hacia arriba, siempre va a ser cefálico. Y la posición opuesta, más lejana, siguiendo el eje del cuerpo, será caudal. Ahora, se dice caudal porque, de hecho, hay una relación con cola. ¿Sí? Los seres vivos, en realidad, cuando están en una etapa de formación embriológica inicial, todos tienen cola, incluyendo el ser humano. Lo que sucede es que la cola en algunos seres vivos desaparece o se torna trésica, pero en el embrión está, y por eso se dice que hay caudal. En el caso de los peces es prácticamente adecuada, porque caudal está vinculado con su cola. Ahora, habíamos dicho que la porción ventral está vinculada ¿con quién? El vientre. Con el vientre, ¿sí? ¿Dónde está el vientre del pez? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Cuándo está muerto? Arriba. Arriba, entonces, no podemos decir que la porción ventral es abajo o arriba. La porción ventral siempre va a ser ventral, aun cuando el pez esté muerto o esté vivo, ¿sí? Siempre va a estar vinculado con el vientre. Y la porción dorsal con, no decimos espalda del pez, ¿no? En el pez, el dorso del pez o la aleta principal. De hecho, y ahora que estoy hablando de aletas, una aleta en realidad, ¿qué es una aleta? Una aleta es una extremidad. Entonces la extremidad también la voy a considerar como si fuera un brazo, una pierna. Entonces cuando hablo de la extremidad, fíjense, el origen de la extremidad se conocerá como proximal. ¿Sí? Y la porción más lejana, Distal. distal. Pero ya está caperuso, ¿no es cierto? No, nada difícil. Si quiero hacer otra analogía y y me encuentro aquí un cuadrúpedo, de hecho lo primero que voy a hacer es Identificar la cabeza o la parte exactamente, identificar la cabeza. A partir de que yo identifique la cabeza, debo seguir el eje mayor del cuerpo y ver dónde termina. En el caso del caballo, no termina en la punta de la cola, como en el pez. Termina en el origen de la cola, porque de hecho este es nada más con tegumento. O sea, no es una estructura que se encuentra directamente vinculada con el eje. Entonces, caudal terminará en la parte más posterior del eje del caballo, en las ancas del caballo, ¿sí? Entonces, ese eje me va a decir dónde está la porción cefálica y dónde está la porción caudal. Ventral con el vientre, dorsal, la porción opuesta, relacionada a la columna vertebral, al dorso o a la espalda. Lo que sucede es que dorsal se identifica como dorsal a toda aquella superficie que está más próxima a la columna vertebral. Si ustedes analizan, si veríamos una radiografía del caballo, y voy a buscar la radiografía del caballo, fíjense, la columna vertebral está en la porción superior y hay una mayor proximidad en este punto que este otro punto. Por eso es que la porción dorsal siempre va a ser la que está más cerca del eje esquelético del cuerpo. En cuanto a las extremidades, fíjense, las extremidades tienen características similares. Proximal, el origen de la extremidad; distal, la porción más lejana de la extremidad. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Hasta este punto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es, en la siguiente clase, vamos a analizar lo que son los planos. Vamos a analizar los ejes y luego lo que se conoce como planos de orientación. Pero todos esos están vinculados a que ustedes conozcan, dominen estos puntos de referencia anatómicos.
Les voy a dejar documentación en la plataforma, voy a habilitar este tema. El tema en realidad me pide que cada uno de estos términos sea definido por ustedes. Entonces, las definiciones de esos términos no son nada complejas, no son complicadas, porque de hecho, si yo les pido definir, a ver, ¿quién podría definir caudal? Caudal está a la cola. Abraham, Caudal es la parte del cuerpo que se encuentra más posterior a la cabeza o al origen. ya, pero si quisiera hacer una definición, tiene que ser un poco más clara. Entonces, yo empezaría la definición de caudal como caudal es un término de orientación. Entonces, debo decir primero qué es, ¿se acuerdan? Dentro de la metodología de generar definiciones, lo primero que tengo que hacer es describir qué es. Entonces, caudal, ¿qué es? Es un Es un término de orientación. Entonces, todas sus definiciones que están vinculadas a términos de orientación deberían empezar así. Dorsal es un término de orientación o de referencia. Y después entran a responder otras preguntas. ¿Dónde está? Que está referido al dorso o a la espalda. Ya, no. Este es más o menos que está referido, ya podía ser, si quiero ubicarlo más anatómicamente, vincular con alguna estructura anatómica, tendría que decir, en el vientre es fácil, ¿no es cierto? Ventral, término de referencia o de orientación que se encuentra vinculado con el vientre. En la espalda, el dorsal, que se encuentra vinculado con la espalda o con el eje esquelético del cuerpo, tipo con la columna vertebral. Ahora, miren, todas las definiciones pueden definirse como palabra, así como estamos haciendo esta definición. O también puedo decir, caudal es la superficie, ¿sí? Porque de hecho, si yo entiendo caudal como palabra, como así, etimológicamente hablando, caudal va a ser lo que estamos hablando, un término de orientación, es cómo se entiende la palabra. Pero ya que hemos entendido la palabra, ¿qué representa esta palabra? Caudal va a representar la superficie. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una descripción una definición un poco más amplia y decir que caudal es el término de orientación o referencia anatómico, ¿sí? Que está ubicado en la porción más opuesta a la cefálica, siguiendo el eje mayor del cuerpo, y que representa toda esa superficie, ¿sí? Opuesta al cráneo, ¿sí? Algo así. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que ustedes vayan generando sus propias definiciones a partir de lo que hemos analizado ahora. Puede que, si ustedes hacen una búsqueda en internet, si ustedes buscan bibliografía, van a encontrar muchas definiciones. La mayor parte de las definiciones son muy sencillas, cortitas, sencillas. Lo que ustedes deben hacer en su texto es una definición lo más completa posible, que se trate de responder todas las preguntas que están vinculadas a la generación de una definición, para tratar de darle el qué es, cómo es, dónde está, dónde se ubica, para qué sirve, y el complemento. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen una tarea hasta la siguiente semana de no solamente generar las definiciones, sino lo que tendrían que hacer es prácticamente aprender y generar y tratar de ubicar en cualquier ser vivo. Esto se aplica a seres vivos, a plantas, no sé, a todo lo que tenga descripción, a ramas, a lo que sea. O sea, todo puede describirse bajo este principio. En un árbol, por ejemplo, tiene cierta variabilidad en las plantas, ¿no? Sobre todo para saber cuál es caudal y cuál es cefálico. Hay cierta diferencia, pero el principio es casi el mismo. ¿Alguna consulta que tuvieran hasta este punto?
No, doctor. Perfecto. Entonces, tienen tarea, les voy a subir la guía para que ustedes vayan trabajando con la guía y espero que por favor para la siguiente clase todos puedan dominar esta clase. Ya que tenemos temas avanzados, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con las evaluaciones orales para que tengamos tiempo hasta fin de año que todos puedan participar varias veces. Entonces, a partir de la siguiente clase, lo que vamos a hacer, o a partir de la siguiente semana, en realidad, no necesariamente el día de clase, sino tenemos otro día en el cual nos dedicamos a hacer preguntas, respuestas, ya vamos a iniciar con lo que son las clases, las evaluaciones orales. Entonces, para eso es al azar, yo agarro la lista y empiezo a sacar un número y el que está presente debe encender su cámara para que se le pueda hacer un cuestionamiento sobre lo que ya se ha avanzado. Perfecto, ya están comunicados, así que en la plataforma se les va a indicar qué día, o mejor se los voy a poner en el chat, qué día es que nos vamos a dedicar a hacer preguntas, respuestas y dudas sobre todo, ¿no? Doctor, Listo. una Entonces, pregunta. Dime, María. Entonces estamos finalizando este tema, ¿no ve? No, este tema falta. Este tema está a la Ay. mitad. Ay. Porque lo que queda con ese tema es hablar de esto, de que son los planos de orientación. Pero les digo, pero para hablar de planos de orientación, ustedes deben dominar lo que son términos de orientación. Porque hablar de planos de orientación, para hablar de planos vamos a hablar primero de ejes, después definir los planos, y la última parte es hacer una analogía o hacer una adaptación de cómo estos términos y estos planos y estos ejes se aplican en embriología. Porque en embriología tenemos un problema, que el embrión no está de pie. Ese es el problema. En embriología el embrión está en posición de luna, es en posición semilunar. A ver, permítanme, les muestro ahorita, vamos a saltar las diapositivas y volvemos a... ¿Dónde está? Aquí está. Cuando hablo de embriología, fíjense, hay esa diferencia. La posición anatómica estándar me dice que la persona, el individuo esté de pie, con las palmas hacia adelante, mirando hacia adelante y todo lo demás. Pero el embrión ni mira hacia adelante, ni está de pie. De hecho, en este punto no tiene ni pies. Entonces, hay que tomar ciertas connotaciones. Los mismos planos tienen características diferentes en el embrión. Si un plano sagital un plano sagital medio en el ser humano me muestra prácticamente 50 y 50 de toda la superficie, en el embrión un plano sagital es diferente, un plano coronal mucho más diferente todavía. Entonces, primero vamos a entender los planos y después vamos a tratar de comprender lo que estos planos tienen. Perfecto. ¿Alguna consulta? Doctor, entonces, en cuanto a los temas, tendríamos que estudiar tanto del texto guía que nos manda como de la clase que nos da, ¿verdad? En realidad, sí. Y eso, el otro día había una consulta en el chat. De hecho, yo trato de todo lo que está en el texto, se les explica. Ahora, muchas veces en las clases, por preguntas suyas o por inquietud de algunos de los compañeros, los temas se amplían un poquito. Entonces, el hecho de que haya cosas, elementos que se analicen en clase son importantes y también muchas veces eso se evalúa. Es el hecho de asistir a una clase que te da cierto tipo de ventaja en cuanto a uno que no asiste a clase. Muchas veces les decía, si bien yo les doy un texto que es más o menos el resumen de muchos textos, de hecho no es todo lo que se tiene como descripción de una temática. Por eso es que muchas veces en clase se amplía un poco más porque sobre cierta temática hay mucho más que hablar. ¿Se dan cuenta? Entonces la idea, el que no quisiera venir a clase tendría que leerse el resumen y algún otro libro, algún otro soporte que ayude a comprender a cabalidad un tema. ¿Sí? Les decía que cuando hemos analizado el tema de terminología de embriología o definición de embriología, prácticamente les he mostrado todos los
textos que deberíamos analizar. Y son amplios, no son cortitos. Esto de terminología, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, normalmente no está tan explicado. Yo he tratado de varios textos, de un poco de la experiencia de escribir tantas veces lo mismo. Entonces, trato de que las definiciones que les doy o la forma como ustedes definen sea un poco más compleja, más completa, no compleja, más completa. Si ustedes van a un libro o al internet, las definiciones así súper sencillas. Cefálico, relativo a la cabeza. Caudal, relativo a la cola, opuesto a la cabeza. Sí, extremadamente corto y tajante. Muchas veces no permites entender a cabalidad lo que realmente quiere decir. Ahora, si tú lo entiendes, muchas veces no tienes las herramientas para poder explicar. Porque una cosa es que tú lo tengas en la cabecita y otra cosa es que puedas explicarlo. Y en realidad, cuando ustedes son evaluados, deben poder tener las capacidades de explicar, ya sea de forma oral, ya sea de forma escrita o en un cuestionario. ¿Sí? Lo malo del cuestionario es que es muy, muy sesgado. O sea, yo no sé realmente si ustedes lo hacen o no lo hacen. Ese es un tipo de evaluación demasiado impersonal. Por eso es que muchas de las evaluaciones las vamos a dar oral. Son muchos, la verdad, pero vamos a tratar de llegar a todos. Este año realmente son muchos. Nunca había visto tanto universitario en primero. Son 4 grupos de 130, si no me equivoco. Entonces son muchos universitarios. Pero vamos a tratar de poder interrelacionar con todos. De hecho, que ustedes hablen y estén constantemente participando, me da una idea del interés que tienen en la materia y eso tiene una calificación. Por eso les digo constantemente, participen en clase. ¿Alguna otra consulta? Doctor, una consulta. Dime, Anaí. El anterior viernes rendimos un examen, Sí, un sí, cuestionario. no se preocupe. Sobre eso ya está. A veces la plataforma tiene o genera algún tipo de error. No se preocupen. Yo voy a corregir si es que hay que corregir. La verdad no he tenido tiempo. Les decía que estoy con una nueva máquina y estoy recién copiando mis bases de datos a mi máquina. Entonces me voy a dar el tiempito de hacer las correcciones que sean necesarias en los cuestionarios y los vuelvo a corregir, no hay ningún problema. Muchas veces al cargar los cuestionarios en la plataforma se nos puede ir a una respuesta. Yo les agradezco la observación, pero todo tiene solución, así que no se preocupen. Denme unos días para que yo pueda corregir de nuevo. La verdad ni me fijé, no estaba el fin de semana en Tarija, así que no pude ver la computadora. Muy amable, doctor, gracias. No, porque a ustedes más bien Muchas gracias, doctor. por hacerme, o sea, yo también aprendo muchas veces de no hacer las cosas a la rápida. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase, estén atentos. Gracias, doctor, hasta luego. Material en la plataforma. Hola, doctor. Doctor, hasta Chao, chao, luego. chao. Hola, Hasta doctor, luego, se cuida. doctor. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor.